nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
casa de Dios, en la 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 casa de Dios. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso,
eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú,
día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tu voz. Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos. Sí, Señor. Te alabamos a ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Te amamos, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Te alabamos, Dios. Te bendecimos a ti. Te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo.
sea el Señor. Bendiciones, iglesia. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré. Suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria a Cristo, muy buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir la preciosa palabra de Dios y esperamos que el día de hoy el Señor nos bendiga. Seguimos con nuestro estudio en el Evangelio de San Marcos. Hoy nos tocaría San Marcos el capítulo 12. Ya estamos entrando al capítulo 12 y vamos a estudiar aquella parábola conocida como la parábola de los labradores malvados. El pasaje que vamos a leer está en Marcos capítulo 12, de los versículos 1 al 12. Es una lectura un poco extensa y definitivamente el día de hoy no podremos terminar el estudio de esta parábola. Pero vamos a orar entonces para poder dar la introducción que será este día jueves
y el próximo jueves, Dios mediante, vamos a continuar. Oremos. Dios Altísimo, rogamos en el precioso nombre de Cristo que ahora tú derrames tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor. No hay forma de que podamos predicar tu palabra a menos de que tu Espíritu Santo intervenga. Que Él nos guíe a toda verdad, nos enseñe todas las cosas, nos muestre lo que habrá de venir, que nos unja los ojos con colirio y que sea Él ministrando esta palabra, que esta palabra pueda darnos cambio, transformación, luz, sabiduría, bendición y sea nos dada gracia de parte tuya, Padre Celestial. Glorifícate ahora en la predicación de esta palabra y la recibimos con fe todos nosotros en el nombre precioso de Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Habíamos titulado este mensaje La parábola de los labradores malvados. Obviamente, el día de hoy vamos a compartir una perspectiva de esta parábola, ¿no? En Marcos capítulo 12, vamos a leer de los versículos 1 al 12. Marcos capítulo 12, de los versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó de vallado. Cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a éste mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Jesucristo. Vamos a compartir, decíamos, una perspectiva de esta parábola. Sé que cada mensajero, cada predicador va a tener una visión de lo que se nos dice aquí, aunque todos vamos más o menos a coincidir. Lo primero que vamos a analizar en esta hora son los personajes de la parábola. Y para algunos que no sepan, vamos a comenzar describiendo una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una palabra tan utilizada en las predicaciones y en la Biblia, ¿no? La parábola del sembrador, la parábola de los labradores, la parábola, hay un sinfín de parábolas. La parábola de la vid verdadera. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración
de un suceso inventado, ¿verdad? Ficticio, del cual se saca una enseñanza, ¿no? Entonces las parábolas son narraciones inventadas o tomadas de un ejemplo de la naturaleza o una historia de algún supuesto hombre con el cual algo se quiere decir, ¿no? Generalmente se toman sucesos de la vida cotidiana, sucesos generales, pero siempre una parábola es una idea inventada de la cotidianidad para poder sacar una enseñanza. Y acá Jesucristo nos está dando unas tremendas enseñanzas en esta parábola, gloria a Dios. Y con esa introducción vamos a ver, ¿no? Dice que un hombre plantó una viña. Este hombre, este personaje, este hombre representa a Dios el Padre, quien plantó una viña. ¿Y qué cosa es la viña? Eso lo vamos a ver dentro de un instante con versículos. La viña representa al pueblo de Israel, representa al pueblo de Israel. ¿Qué cosa hace? Dice, ¿no? Vamos a ver estos elementos de la viña. Dice que el hombre plantó la viña, Dios plantó al pueblo de Israel, que es tipo del reino de Dios. La cercó de vallado, dice, cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores. ¿Qué significa la cercó de vallado? Vallado pues es una protección, ¿no? Vallado viene de valla. Él pone una valla. ¿Qué significa esto? La cobertura de Dios, la protección divina sobre su viña, que es la obra, que es su pueblo, que en el Antiguo Testamento era Israel y hoy es la iglesia, que también es el Israel de Dios. Y pues este vallado significa todas las promesas de Dios para proteger y para bendecir a su viña. Luego dice que cavó un lagar. ¿Qué es el lagar? El lagar es el lugar donde se pisan las uvas. Entonces, y sale pues el fruto de la vid. ¿Y qué cosa representa el fruto de la vid? La sangre de Cristo, ¿no? La sangre expiatoria. En el Antiguo Testamento había una sangre de la expiación, que era la sangre de los becerros, de los machos cabríos, de los bueyes que se sacrificaban. Y en el Nuevo Testamento la sangre expiatoria es la sangre de Cristo. La sangre de los animales del Antiguo Testamento, dice la Biblia, que no quitaban el pecado, pero ahora tenemos la sangre expiatoria de Cristo. Bendito sea Dios. ¿Qué más hace este señor, este hombre? ¿Qué más hace en la viña? Miren que la cerca de vallado, podemos contar con la protección de Dios. Cava un lagar, podemos contar con la sangre de Cristo. Y edificó una torre. ¿Qué significa la torre en la Biblia? ¿Qué significa una torre? Salmo 61:3 me dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Tú has sido mi refugio. Entonces, ¿qué significa torre fuerte? Es el refugio de Dios, es el refugio que encontramos en la presencia de Dios. Mira qué lindo, ¿verdad? Entonces la viña cuenta con ¿qué? Con la presencia de Dios. La presencia de Dios está en su viña. Entonces dice que torre fuerte delante del enemigo. Gloria a Dios. Entonces Proverbios 18:10 también nos dice algo así. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Todos nosotros sabemos que el nombre de Jehová o el nombre de Dios es sinónimo de la presencia de Dios o de la gloria de Dios. Esto quizás lo podríamos parafrasear así. Torre fuerte es la presencia de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Entonces la torre es tipo de la presencia de Dios. Es como que Dios nos está diciendo, mira, yo he plantado a mi pueblo, lo he cercado de un vallado, ¿no? Para protección, Salmo 91 y un sinfín de promesas. He cavado un lugar, he puesto expiación,
he puesto en mi pueblo redención, hay salvación, y ahí está mi presencia, ¿no? La torre, ahí está mi presencia con mi pueblo. Entonces el pueblo puede contar con la presencia de Dios. Podemos estar seguros de que la presencia de Dios va a estar siempre allí con nosotros, ¿no? Y como antes les dije, la viña representa en términos generales al pueblo de Israel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es decir, es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y hoy también en el Nuevo Testamento. Esa es la viña. La viña era Israel en el Antiguo Testamento y ahora la viña es la iglesia en el Nuevo Testamento. Miren, por ejemplo, lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 1. Isaías capítulo 5, versículo 1. ¿Ya? Ahí habla en el Antiguo Testamento un pasaje parecido. Vamos a leer Isaías 5 del 1 al 7 para que te des cuenta cómo es que Dios toma también esta parábola en el Antiguo Testamento y tiene mucha similitud con la parábola que hemos leído en este capítulo 12 de Marcos. ¿Ya? Si ya lo tiene, vamos a Isaías 5:1. Dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, había una cerca, un vallado, y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, la torre de la presencia de Dios, estamos en Isaías. Y hecho también en ella un lagar, ¿verdad? Redención, perdón, misericordia. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. O sea, Dios esperaba fruto aquí en el Antiguo Testamento, uvas. ¿Y qué cosa dio? Uvas silvestres. Las uvas silvestres se diferencian de las uvas porque las uvas buenas son dulces, son uno de los frutos más dulces que contienen más azúcar de todas las frutas que hay. Si hay una fruta que tiene azúcar, es la uva. La uva tiene una cantidad impresionante de azúcar. Entonces, pero no dio uvas buenas, sino ¿qué cosa dio? Uvas silvestres. Y las uvas silvestres también son conocidas como agrazones. Y estas uvas silvestres se caracterizan por una cosa, es que tienen una cáscara dura y son extremadamente amargas. Estas uvas silvestres son amargas y son utilizadas las uvas silvestres. Y cuando dice uvas silvestres, está hablando de que la planta, la parra, que da uvas silvestres, son conocidas como vid salvaje. Mire, son salvajes. Y estas parras son parras salvajes, ¿no? Diciendo que este pueblo Israel es un pueblo salvaje. Son uvas salvajes, vides, la planta de la vid salvaje, y te da uvas silvestres. En algunos países del mundo recolectan uvas silvestres y hacen unos licores amarguísimos que no sé para qué los usan, pero son un alcohol amarguísimo, sale que en muy pocos lugares realmente se utiliza, pero en realidad prácticamente nadie las usa. Una vez leí ese comentario. Entonces dice Dios en el versículo 3, ¿no? Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Dice, mire el versículo 4, es interesante. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dice, ¿qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Esta es una exhortación, creo yo, no solamente para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino también es una exhortación para la iglesia, para nosotros. ¿Por qué? Porque mira lo que Dios dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Es decir, la puso en una ladera fértil, la cercó,
puso la torre, el lagar, la despedregó, sacó de la parábola el sembrador. Las piedras significa esa dureza, esa temporalidad que la gente tiende a apartarse de Dios. ¿Qué más se podía hacer a mi viña, hermano? Dios nos ha dado a nosotros, por ejemplo, a la viña del Nuevo Testamento, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la sangre de Cristo, por ahí comenzando, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la Biblia, la palabra, nos ha dado doctrina. O sea, Dios nos ha dado todo para que nosotros seamos fructíferos. Dios ha provisto de todo. Sin embargo, también en el Antiguo Testamento, Dios hizo todo por la viña y en lugar de darle uvas fructíferas, uvas dulces, que representan al fruto de Dios, ¿qué cosa dio? Uvas amargas, uvas salvajes, dio amargura. Entonces dice el versículo 5, ¿no? De Isaías 5:5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, es decir, le quito la protección, y será consumida, es decir, destruida. Aportillaré su cerca, ¿no? Romper la cerca, será hollada, pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, o sea, no será abonada ni regada. Crecerán el cardo y los espinos, que son los afanes, ¿verdad? Los afanes del mundo está representado por los cardos y los espinos. Esto es algo que Cristo enseñó. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Mira, o sea, Dios se enoja con esta viña que es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y dice, te voy a quitar tu protección, voy a derribar la torre, te voy a quitar el vallado, no te voy a podar, no te voy a limpiar, no te voy a cavar, voy a destruirlo todo y no vas a tener agua, te vas a morir de sed. Entonces es un juicio que Dios a manera de parábola está utilizando en el Antiguo. Es una parábola del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también habían parábolas, hay varias parábolas en el Antiguo Testamento. Entonces Dios derrama pues un juicio sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Es decir, Dios quería juicio, santidad, quería verdad, quería un pueblo consagrado, pero ¿qué encontró? Vileza, clamor, dolor, ruina. Entonces, esta también es una parábola del Antiguo Testamento, es una profecía que Dios le da a Isaías. Isaías profetiza esta parábola y pues es una historia que él toma de la naturaleza misma, ¿verdad? De la naturaleza, y de esa manera nos da el Señor a entender que pues la viña es el pueblo de Israel y que en este caso no fue fructífero. Ahora, yo quisiera en esta hora decirte pues que la viña sigue siendo la casa de Israel, pero el pueblo de Israel ha sufrido un cambio. Por ejemplo, miren, les voy a demostrar que Israel es hoy la iglesia de Dios, el Israel de Dios. ¿Cuántos saben que la religión judía, los judíos no son salvos a menos que acepten a Cristo? Los judíos están confundidos. Un judío para ser salvo no es salvo porque es judío. Un judío es salvo porque se humilla y acepta a Jesucristo como su Salvador. Porque hoy Israel es la iglesia. Miren lo que dice Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mira, ve. No todos los que descienden de Israel son israelitas. El día de hoy se cumple también esta palabra. En Israel vive mucha gente, pero los únicos israelitas, ¿quiénes son? Los que creen en Cristo, nada más. Imagínese usted,
Ellos dicen, no, yo soy de Israel. Eso es lo que tú dices, eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dice el sistema político de Israel. Pero para Dios, Israel hoy son los que creen en Jesucristo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Efesios 2:12, mira lo que dice. En aquel tiempo, le dice Pablo a los efesios, estabais, cuando estaban en el mundo, ¿no? Estabais sin Cristo, miren esto, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, cuando estábamos en el mundo estábamos, ¿qué? Alejados de la ciudadanía de Israel. Pero hoy en Cristo, ahora que tenemos a Cristo, ¿qué tenemos? La ciudadanía de Israel. Somos ciudadanos de Israel, es lo que Pablo está diciendo. También en Gálatas 6:6, mira lo que dice. Y a todos los que anden conforme a esta regla, Gálatas 6:16, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, ¿no? Es decir, que hay un Israel de Dios y hay un Israel que no es de Dios. Por lo menos sabemos que hay un Israel que es de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? A los que ahora tenemos a Cristo, como te lo acabo de demostrar en Efesios 2:12. Entonces, hoy existe un Israel que es de Dios y existe un Israel que no es de Dios. El Israel de Dios es el Israel que tiene a Cristo en su corazón, es el Israel espiritual, y el Israel que no es de Dios, me imagino que serán pues los de la religión judía, que no tienen a Cristo, que son gente del mundo realmente. También mire usted Romanos 2:28 y 29 nos reafirma esto categóricamente. Romanos 2:28 y 29. Estamos tratando de mostrar que hoy hay un Israel que es el Israel de Dios y que solo se puede ser ciudadano de Israel si se tiene a Cristo en el corazón. Es lo que estamos tratando de demostrar. Romanos 2:28, y por lo tanto Israel es la viña del Señor. Lo que estoy demostrando hoy es que la iglesia hoy es la viña del Señor. Romanos 2:28 y 29, miren lo que dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente, es decir, por genética, por raza, por sangre, o porque tienes cara de judío o apellido judío. No, no es judío el que lo es exteriormente, es decir, en la carne, en lo natural. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿no? Conforme al rito de Moisés, o mejor dicho ya de Abraham, desde Abraham, ¿no? Romanos 2:29, mira lo que dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, es decir, ahora es circuncidado tu espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Es decir, acá Pablo en Romanos 2 está diciéndonos que hoy hay otro tipo de judíos, que es un judío espiritual, es lo que te decían antes, es un Israel de Dios, es un judío espiritual que es judío por dentro, que tiene una circuncisión en su corazón, hecha en el espíritu. Gloria a Dios. Entonces está claro pues que la iglesia hoy somos los verdaderos judíos y los verdaderos israelitas, porque somos el Israel de Dios. Por lo tanto, como el Señor dijo, ¿verdad? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Hoy somos la casa de Israel nosotros, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Y también la Biblia dice que somos hijos de Abraham por la fe, es decir, somos los verdaderos descendientes de Abraham. Bueno, son varios versículos los cuales he querido más que nada aclarar cómo es el tema, cómo lo ve Dios el día de hoy, cómo es que Dios está viendo este tema el día de hoy.
Gloria a Dios. Ahora, ¿qué cosa hace el Señor? Dice este Señor que planta la viña. La arrendó a unos labradores, dice, y se fue lejos. La arrendó a unos labradores, es decir, la cercó, hizo la torre, el lagar, dejó vides escogidas. ¿Y qué hace? Delegó una responsabilidad, delega una responsabilidad. Ahora, en el Antiguo Testamento, los labradores, ¿quiénes eran? Era el sacerdocio levítico, el sacerdocio levítico. Ellos eran los labradores. El sacerdocio levítico. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y quiénes del sacerdocio levítico Dios tomaba para profetas? Dios tomaba los levitas, los sacerdotes y los levitas eran, de allí tomaba Dios para profetas, de ahí tomaba pastores, de ahí tomaba Dios maestros, y algunos de ellos eran los fariseos. O sea, la gran mayoría de profetas, no todos, han sido descendientes o han sido sacerdotes, ¿no? O levitas. Isaías, Juan el Bautista y muchos otros profetas. Elías no se sabe si era un sacerdote o no, parece que sí, pero no se tiene mucha noción de quién era realmente. Gloria al nombre de Cristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los labradores? Los labradores somos nosotros, la iglesia de Cristo. Hoy Dios nos ha dado a nosotros, ¿por qué? A la iglesia la responsabilidad de la viña. ¿Por qué? Se lo vamos a ver ahora. Ha habido un cambio de sacerdocio. Ha habido un cambio de sacerdocio. ¿Verdad que antes el sumo sacerdote eran los descendientes de Aarón? Hoy el sumo sacerdote es Cristo. ¿Y quiénes somos los labradores hoy? La iglesia del Señor. Somos toda la iglesia del Señor, principalmente los labradores somos los que predicamos, los que enseñamos, los que pastoreamos, pero también tú también eres un labrador, porque en el cuerpo de Cristo ya no es como en Israel, que solo los sacerdotes hacían todo. Hoy en el cuerpo de Cristo todos somos reyes y sacerdotes, todos somos sacerdotes, todos tenemos dones, todos somos llamados a hacer la obra de Dios. A unos puso Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Hoy el ministerio está en manos de toda la iglesia, de todo el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces ya sabemos que hoy la viña es el Israel de Dios, el Israel espiritual, que hemos sido circuncidados en el corazón. Ahora, miren ustedes, esta parábola en realidad es una historia real que Jesús toma del mundo espiritual, lo trae a lo natural con un ejemplo de la viña, pero parece en realidad una historia surrealista. ¿No? ¿Qué cosa es algo surrealista? El surrealismo es una historia, es una narrativa que te habla de cosas que tú inventas en tu imaginación, pero que a veces escapan de la lógica, escapan de la razón. O sea, a veces parecen que como dicen, son ficción. El surrealismo es como una especie de ficción, de ciencia ficción, ¿no? Ahora, esta es una historia real, pero parece ficción, o sea, parece surrealista. Miren ustedes esta historia y yo quiero ahora que tú te pongas en el lugar del hombre que plantó la viña. Ya yo quisiera que tú te pongas en el lugar de él ahora por un instante. Esta es la perspectiva que quiero que veas y de aquí vamos a sacar enseñanza, porque Cristo aquí está dándonos una historia que cuando uno la lee bien uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo es esto? Miren ustedes, ¿eh? Ya, entonces tú te vas a poner en lugar del Señor de la viña ahora, para que veas cómo esta historia
es llevada a un extremo, pero es un extremo que va más allá de la imaginación o de lo que puede considerarse como una historia real. Mire usted, vamos al versículo 2, Marcos capítulo 12, versículo 2, con esta introducción dice así: y a su tiempo, ¿no? Él planta la viña y se fue lejos. Versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de estos el fruto de la viña. Es decir, oye, yo te arriendo la viña, tú me das una parte y tú te quedas con otra parte. En eso habían quedado, ¿no? Porque quería recibir el fruto de la viña, le había arrendado a los labradores tenían que pagarle un arriendo al señor de la viña. O sea, él planta la viña, la arrienda, pues ahora quiero mi parte, quiero mi alquiler, que así como ahora también alquilan chacras, ¿verdad? En las zonas rurales, gente que tiene 4, 5, 10 hectáreas, alquila sus hectáreas, le dan una parte de la cosecha o le dan dinero y otra persona trabaja la tierra. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, envía un siervo, mire, es el primer siervo, para que recibiese de estos, de los labradores, del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, mire, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Al primer siervo que hicieron, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Es decir, estos labradores eran ¿qué cosa? Eran gente maleducada, malcriada, maligna, eran malos, eran abusivos y no tenían palabra, es decir, una serie de cosas. Eran unos estafadores, unos engañadores, ¿verdad? Ahora, versículo 4, mire lo que hace el señor de la viña. Hemos dicho que quiero que tú te pongas en el lugar del señor de la viña. Versículo 4, volvió a enviarles otro siervo, segundo siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Segundo siervo, ¿qué hicieron con el segundo? Lo apedrearon y lo hirieron en la cabeza. Es una herida muy grave en la cabeza. Es decir, era gente violenta, salvajes, ¿verdad? Como esas vides salvajes. Eran malvados, eran unos criminales en potencia, estafadores, engañadores, etcétera, etcétera. Es decir, unos zampones y unos delincuentes, en otras palabras, ¿no? Ahora, mire el versículo 5. Volvió a enviar a otro. ¿Cuántos van? Van 3. Volvió a enviar a otros. Van 3. ¿Y a este qué? Mataron. Al tercero lo mataron. Es decir, al primero lo golpearon, al segundo le golpearon en la cabeza, que es un golpe de muerte mortal, pero bueno, no murió. Al tercero lo mataron. Mira, lo matan al tercero. ¿Y qué dice Jesús? Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. ¡Qué tremendo! Y a otros muchos, es decir, ¿a cuántos siervos habrá enviado este Señor? 10, 20, 30, a otros muchos. Para ti, ¿cuántos son muchos? Entonces, acá como vemos la historia, ya comienza a tomar el cariz surrealista del cual yo te decía. Es decir, esta historia ya no encaja con los parámetros de una civilización normal, ¿no? Esto ya rompe los moldes de cualquier convivencia humana. Es decir, acá estamos tratando con ¿quiénes? Con caníbales, con salvajes, con gente malvada, con gente de la más baja calaña, ¿verdad? Es lo que acá nos está tratando de decir Cristo. Ahora, estos siervos que el hombre está mandando a la viña, a recoger del fruto de la viña, ¿a quiénes representan? Representan obviamente a los profetas y maestros que Dios envió en el Antiguo Testamento y que fueron martirizados en Israel. O sea, Dios envió muchos ministros, profetas, maestros, sacerdotes. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron martirizados. Hay varios casos en la Biblia donde
degollaban a los sacerdotes, a los profetas, los mataban, a Jeremías, a Ezequiel, es decir, una cantidad de profetas que murieron. Ahora miren, notemos que dice que que el hombre de la viña, el que plantó la viña, a otros muchos, dice, ¿no? Fueron muchos. Entonces, esto nos hace ver, Cristo nos está haciendo entender acá, la cantidad de profetas martirizados por la casta religiosa de Israel y por los reyes de Israel y por todo el pueblo de Israel. Es decir, una cantidad impresionante de siervos que fueron perseguidos, matados, ¿no? Ustedes saben que cuando Esteban, que dicho sea de paso, Esteban era un siervo, un profeta del Nuevo Testamento. Digo profeta porque los dones estaban ahí, los dones proféticos, vio una visión, etcétera, ¿verdad? Las palabras de Esteban antes de ser martirizado, ¿cuáles fueron? En Hechos 7:52. En Hechos 7:52, mira lo que dice. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Le está diciendo Esteban a los judíos justo antes de que lo apedreen, ¿eh? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que es Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Es decir, Esteban les está echando en cara y diciéndole a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres. Es decir, a todos los profetas. Acá Esteban le está hablando a los labradores, a los últimos labradores, a la casta religiosa, a la casta encargada de enseñar santidad, justicia. Y le dice a Esteban, les reprocha, ¿no? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron al justo, de quien ahora vosotros habéis sido entregadores y matadores. Es decir, que estos labradores que estaban delante de Esteban fueron pues los que cometieron la maldad más grande de todas, que fue matar al Hijo de Dios, al más grande de los profetas, que nunca antes se había levantado en Israel. Ahora, yo te pregunto, hermano, una historia como esta, en la cual un hombre que planta una viña y quiere un arriendo, y manda muchos siervos, de los cuales a muchos matan y a otros persiguen, ¿esta historia se puede dar en la realidad? Te lo pregunto, ¿se puede dar en la realidad? Un señor de la viña que continúa enviando siervos y siervos y siervos. Te pregunto, ¿es esto algo que se puede dar en la realidad? Piénsalo un ratito. ¿Habrá algún lugar en el cual alguien arrienda una chacra, mandan afrentado a su emisario y seguirá mandando y recibiendo cadáveres y cadáveres y cadáveres y gente golpeada? ¿Será posible eso en el mundo real? Mira, si yo fuera aquel hombre que planta la viña, yo al segundo siervo o al segundo mensajero que yo mando y no me mandan el arriendo, yo ya cambio de actitud. Hasta con el primero yo cambio de actitud. ¿Qué? Si mando uno y no quieren, inmediatamente yo voy a la viña con el primero nomás, ¿verdad que sí? Yo no sé, quizás hasta el segundo podría ser. ¿Por qué? Porque si le hacen eso a mi emisario o a la persona que estoy enviando a cobrar el arriendo, es porque yo inmediatamente me doy cuenta que estoy tratando con delincuentes, con ampones, con mafiosos. Estoy tratando con una banda criminal acá. Entonces yo tengo que cambiar de actitud. Por eso yo te pregunto ahora tú ponte en el lugar del hombre que planta la viña. ¿Tú qué harías? Tú seguirías mandando y mandando y mandando y mandando, y a otros muchos, a unos te los mandan muertos, a otros heridos, a otros lisiados. ¿Lo harías? La respuesta es no. Sin embargo, vemos que Dios sí lo hizo. Entonces, Cristo aquí, ¿qué está haciendo? Cristo aquí está tratando de resaltar ¿qué cosa? La infinita paciencia del Padre para con el pueblo de Israel. Aleluya.
Entonces, acá Cristo lo que está diciendo, mira, tú aguantarías que a un siervo o máximo a 2 te lo manden apedreado. Pero el Padre mandaba y mandaba y mandaba y seguía esperando el Padre un resultado, una respuesta que no la había. Mira lo que dice Isaías 46:4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Acá hablamos de un Dios que nos soportará, que nos llevará y nos guardará y nos soportará. Es decir, estamos hablando acá de un Dios que tiene muchísima paciencia. Yo no sé cuántos hay en su casa podrán dar gracias a Dios por la paciencia que te ha tenido hasta el día de hoy. ¿Nos tiene o no nos tiene paciencia el Todopoderoso? Claro que sí. Malaquías 3:6, mira lo que dice. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, acá vemos que Dios debería haberlos consumido, pero Él no cambia, Él es paciente. Por eso Cristo dijo, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, acá vemos que Cristo, con esta historia, es una historia, pero que nunca se ha dado en la vida, en el mundo real, pero sí se ha dado entre Dios y su viña. Así es una historia real, pero cuando tratamos de adaptarla como una parábola al mundo natural, hay cosas que no encajan, ¿verdad? Con la realidad, con la lógica, con la razón, porque nadie hace lo que hizo este padre, este señor o este hombre que plantó la viña, pero él sí lo hizo, él sí tuvo la paciencia. Ahora pasa algo más radical todavía, no termina ahí la historia. No solamente mandó a muchos siervos sobre siervos sobre siervos, demostrando una infinita paciencia, sino que ahora el Señor de la viña manda a su hijo amado, a su hijo. Mira versículo 6, Marcos 12:6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿A quién mandó? A su hijo amado, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, habiendo mandado tú 20, 30, 40, 50, 100 emisarios o 100 siervos a cobrar el arriendo, sabiendo que de esos 50 o 100 han matado a la mitad y a la otra mitad la han golpeado, te pregunto, ¿tú mandarías a tu hijo, sabiendo la clase de delincuentes que son esos labradores, tú lo mandarías? Yo sé que ninguno de nosotros mandaría a su hijo, ¿no es cierto? Porque uno dice, oye, un momento, pero estos son unos criminales. Claro, yo mando a mi hijo con un ejército. Yo no lo mando solo, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, ¿tú mandarías a tu hijo? Seguro que no, ni yo tampoco. Solo al menos no. Con un ejército, sí, pero solo no. Sin embargo, aquí que está resaltando Cristo también, con esta comparación tan extrema, ¿verdad? Estas son comparaciones extremas con las cuales Cristo está llamando la atención a aspectos de la naturaleza y del amor del Padre. Mire lo que dice acá Cristo. Aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo? Está resaltando el inmenso amor del Padre por todos nosotros, porque envió a su Hijo sabiendo que su Hijo iba a morir, sabiendo que su Hijo iba a ser pisoteado en el lagar del Calvario y que su sangre iba a correr para redimirnos, para liberarnos, para salvarnos y para bendecirnos. O sea, ese es el inmenso amor del Padre. O sea, es un amor tan grande que sabiendo que nosotros somos los pecadores y que merecemos el infierno, Dios el Padre hizo lo inaudito, hizo
lo que nadie hubiera hecho, ¿verdad? Esto no lo hubiera hecho nadie. O sea, mandarías a tu hijo y muchos dirían, pero ni asiste fuera de mi razón, yo no lo hago. Pero ¿por qué Dios lo hizo? Miren Juan 3:16. Juan 3:16, alguien dijo que si tú resumieras toda la Biblia a un versículo, sería Juan 3:16. Así como la vez pasada te dije, si tú resumieras toda la Biblia a una sola palabra, esa sola palabra sería Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo sería la palabra mínima a la cual se reduce toda la Biblia. Es el mensaje central. Ahora, pero si tú lo reduces toda la Biblia a un versículo, es Juan 3:16. Mira lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Miren esa frase, de tal manera, ¿no? Que habla, o sea, esa palabra de tal manera es una palabra que nos hace pensar de que este amor es un amor inefable, no se puede expresar. La única manera de darnos a entender que es algo grande es porque de tal manera amó Dios al mundo pecador, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué tremendo. Entonces Cristo está llamándonos la atención diciendo, señores, ustedes jamás enviarían a su Hijo, pero el Padre lo hizo. El Padre me envió a mí a morir por ustedes. El Padre sabía que su Hijo iba a morir. ¿Por qué lo sabía? Porque está profetizado. Está profetizado en Isaías 53, está profetizado en Deuteronomio, en Isaías, está profetizado en Malaquías, está profetizado en Zacarías, ¿verdad? Mirarán a mí al que traspasaron. Es decir, la muerte del Cordero de Dios está profetizada en Levítico, en Éxodo. Es decir, ya Dios sabía de antemano que Jesucristo, dice, ¿no?, había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Ese versículo te lo voy a buscar antes, vaya, te lo voy a buscar para que veas que ya el Padre sabía el Padre sabía que Jesucristo iba a morir por nosotros, ¿no? En 1 Pedro 1:19, por ejemplo, dice así, ¿verdad? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mira qué maravilloso. Es decir, ya desde antes de la fundación del mundo, el Padre, Cristo, sabía que ya Jesús iba a morir. Sabían que Jesús iba a morir. Gloria a Dios. Ahora, entonces acá, por medio de esta historia tan extrema, se nos muestra el amor extremo de Dios. Algo que ningún ser humano haría, Dios lo hizo. Bendito sea Cristo. Podría ser que alguno muera por un pecador, dice, pero Cristo murió por todos nosotros, mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no sé cuánto le pueden dar la gloria a Dios. Otra cosa que acá Cristo llama la atención es que la maldad de los labradores estos del Antiguo Testamento, de la casta religiosa judía, la maldad de esos arpíos, de esa raza de víboras, tampoco tenía límites, mire usted. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, versículo 7, Marcos 12:7, ¿no? Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Yo te hago una pregunta.
Si ellos matan al heredero, ¿eso significa que por matar al heredero la heredad va a ser de ellos? No, la heredad sigue siendo del padre. Él es el heredero. Él es el que recibe la herencia. Pero mira hasta dónde llegaba la necedad, la ignorancia y la maldad, de que al final de cuentas ellos dicen, no, si matamos al hijo, nos quedamos con la viña porque ya no tiene heredero. O sea, hasta ese punto Jesucristo, ¿qué está resaltando acá? Número uno, Jesucristo está diciendo lo siguiente. Acá Cristo está diciendo que la casta religiosa de aquellos días, de los días de Cristo, sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso dicen acá, este es el heredero. Ellos sabían, Anás, Caifás y toda esa gentuza, sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Pero ellos sabían que si aceptaban a Jesús como Mesías, iban a perder todos sus privilegios, todos sus contubernios, todos sus arreglos económicos, o sea, todo su estándar y su estilo de vida y toda la mafia que habían hecho en torno a la religión, ellos sabían que lo iban a perder, porque Jesús iba a ser el rey y ellos perdían estatus. Es decir, la casta religiosa de Israel sabía a quién estaba matando. Ellos conocían el Salmo 2, honrad al Hijo para que no se enoje. Sabían por todos los milagros. Nicodemo dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, esa gente sabía de qué se trataba. Sabían que Jesús era el Mesías, pero eran tan hijos de Satanás y tan hijos del diablo que sabiéndolo lo matan y lo crucifican. Pero a su vez eran tan malos y tan hijos del diablo que terminan siendo necios. Porque imagínese usted, hermano, ¿quién se puede atrever a matar al Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, y no recibir un juicio por ello? Entonces acá Jesús resalta el hecho de que ellos sabían lo que estaban haciendo. Aunque claro, cuando están en la cruz, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se habrán referido seguramente a los romanos o a algún grupo de gente. Pero esta casta en sí, acá Cristo está diciendo que ellos dijeron, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Es decir, Jesús está hablando de que había alevosía en estos delincuentes, ¿no? Había alevosía. Otra cosa que Cristo está profetizando eso, está hablando de que ellos conocían lo que estaban haciendo. Y Cristo está mostrando lo necio que están actuando acá, porque ellos piensan que por matar al heredero se quedan. Acá dime tú, si hubiera pasado eso en la realidad, matan al heredero, ¿por eso la heredad es de ellos? No. Las leyes vienen inmediatamente y los sacan y los meten a la cárcel. No por matar al heredero significa que la heredad va a ser tuya, ¿verdad? Y en el versículo 8, miren, Jesucristo entra ya al lado profético. Acá vemos a un Cristo que pues está profetizando en el 7 que ellos lo van a matar, está profetizando que ellos saben lo que están haciendo y está profetizando en el versículo 8 que Jesucristo va a morir, está profetizando su muerte. Miren lo que dice el versículo 8. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña, ¿no? Cuando hablamos de fuera de la viña, ¿se acuerdan dónde fue que Jesús fue crucificado? En el Gólgota. Ese era fuera de la ciudad de Jerusalén. Hay un versículo, casualmente, en el libro de Hebreos, que nos habla, ¿no? Que nos habla de que Cristo padeció fuera de la puerta. Jerusalén obviamente también es tipo Hebreos 13:12, que dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, lo botaron fuera de la viña y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Entonces Jesús está profetizando que lo van a matar y que va a morir fuera de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?
Entonces, este es ya el lado profético de Cristo. Y en el versículo 9 también entra una profecía y nos dice el Señor: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Dice: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Quiénes son esos otros? El Israel de Dios, la iglesia de Dios que ahora está a cargo de la viña. Ya el sacerdocio levítico no está a cargo de la viña porque no hay ni siquiera sacerdocio levítico. Miren qué pasó. ¿Qué dice? ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores. Mira, justo cuando matan al hijo, entonces ahora viene el Señor de la viña y destruye a los labradores. En el año 70 después de Cristo se cumple esta profecía. Es decir, en el año 70 después de Cristo, el emperador romano llamado Vespasiano encargó a su hijo Tito, curiosamente a su hijo, a sofocar una revolución que había en Israel, una revuelta violenta. Ya tenía 4 años la revuelta, se habían rebelado contra Roma, los judíos, en Judea. Los judíos tenían 4 años que se habían declarado libres e independientes de Roma. Entonces Vespasiano envía a su hijo Tito con un tremendo ejército y tras un asedio terrible, Tito, el hijo de Vespasiano, el heredero al trono de Roma, logra conquistar Jerusalén y la destruyó, hermano. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo: de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra en este templo y en esta ciudad? Cristo profetizó, ¿verdad? Profetizó que no quedaría piedra sobre piedra y realmente Tito arrasó con el templo y se llevó todos los jarrones de oro, todos los adornos, todas las cosas de valor se las llevó y ya se perdió todo el mobiliario del templo. Es por eso que hasta el día de hoy no aparece el arca. Dicen que sí, que los judíos han encontrado el arca. El arca se la llevó Tito. Se llevó los vasos, las tazas, todo lo que era de oro, de plata, se lo llevó. Y pues destruyó Jerusalén en el año 70. Por eso Cristo profetizó: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Bueno, ahí sí ya le colmaron la paciencia al Padre, ¿no? Pero fue aproximadamente 35 años después de la muerte de Cristo que Dios envía al ejército romano a destruir a este pueblo rebelde. Y ahí comenzó la diáspora del pueblo de Israel, que ha durado aproximadamente 1900 y algo años, y que han comenzado a regresar a Israel. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, para concluir, hermanos amados, ¿quiénes son los labradores hoy? La iglesia de Cristo. Somos los labradores, todos, tú y yo, no solamente el pastor Rubén. Todos somos los labradores. Cristo nos va a pedir cuenta a todos. Somos el Israel de Dios, somos los verdaderos judíos porque somos judíos en el espíritu y somos ahora los que estamos a cargo de la viña, de la obra de Dios. Estamos cercados con la protección de la palabra, de los ángeles, la presencia que es la torre está allí. Estamos cubiertos con la presencia, tenemos la presencia dentro de nosotros. Y esta viña es una viña especial, es una viña muy especial. ¿Por qué? Porque esta viña especial, amados hermanos, esta viña especial es una viña en la cual, escúchelo bien, amados, hay una sola planta de la vid. Y esa sola planta de la vid es Jesucristo. Mira lo que dice Juan 15:1. Esta es una viña con una planta inmensa. Ya no hay un montón de plantas, es una sola planta. ¿Qué dice Cristo? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Claro, acá dice que el Padre es el labrador porque el Padre es el que poda, ¿no? Pero en sí, la viña ha sido arrendada al pueblo de Dios y el pueblo de Dios tiene que dar cuentas de la viña. Es lo que quiere decir.
Aleluya, pueblo del Señor. Esperamos que esta palabra haya sido interesante para ti, que hayas visto una perspectiva. Cristo es el más grande orador de todos los tiempos. Y vemos acá pues que él utiliza una parábola extremadamente, con una extrema sabiduría, con una, es decir, hermano, la sabiduría de Jesucristo va más allá de los límites. Y por medio de esta parábola nos está dando a entender cómo nuestro Padre es un Dios extremo en sabiduría, extremo en amor, extremo en misericordia. Es un Dios que tiene una paciencia extrema, y cómo es que Él, pues, cuando hace justicia, también hace justicia. Y todas las profecías que Jesucristo profetiza acá se cumplen, lo cual corrobora la veracidad del ministerio profético de Cristo. La Biblia es el único libro religioso donde las profecías que dan los profetas se cumplen. Dice, se va a dar esto, se va a dar el otro, y se cumple. Así que estemos gozosos y contentos. Estamos en la verdad, estamos en el camino de Dios. El verdadero Dios está con nosotros y la gloria de Dios está con nosotros. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche porque, Padre, tú nos has ministrado esta maravillosa parábola. Nos has concedido en tu inmenso amor la sabiduría de entenderla y comprenderla y poderla ministrar a tu pueblo. Ahora pues, Padre, ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que somos responsables delante de ti, que tenemos que cuidar tu viña, que tenemos que cuidar, Señor, en la viña y ser responsables de poderte dar como una ofrenda, Señor, el fruto en nuestra vida, que tenemos que ser fructíferos, que tenemos que producir almas salvadas, vidas transformadas, gente pecadora convertidos en adoradores, en gente llena del Espíritu Santo, gente que ha estado en el pecado, que ahora entran al ministerio, que son llamados, que profetizan. Te damos gracias por tu gloriosa palabra, bendecimos tu santo nombre y te damos la gloria y la honra y la alabanza, Cristo. Te damos la gloria, Padre, porque tu paciencia es inmensa, infinita, tu amor es infinito, tu sabiduría es infinita y realmente, Padre, tu luz es gloriosa. Gracias por tu palabra preciosa. Y ahora, Dios, derrama tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, derrama tu Espíritu Santo sobre tu congregación. Bendícenos a todos con tu amor. Y ahora, pues, Padre, por la fe declaramos tu presencia y tu gloria en nuestra vida. Gracias te damos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Jesús. Y en el nombre de Jesús reprende a todos los espíritus malos de la vida de tu pueblo. Reprende espíritu de brujería. Reprende, Padre, en el nombre de Jesús, espíritu de muerte. Reprende en el nombre de Jesús espíritus engañadores, doctrina de demonios. Reprende en el nombre de Jesús espíritu de fornicación. Reprende en el nombre de Jesús espíritu de adulterio. Reprende en el nombre de Jesús a la oruga, al saltón, al revoltón y a la langosta. Reprende al devorador. Reprende a Mamón. Ahora mismo reprende al espíritu de esclavitud. Reprende en el nombre de Jesús al espíritu de esclavitud y al espíritu del mundo. Reprende, Cristo, en el nombre de Jesús al espíritu de cobardía, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Gracias te damos, Padre, en el santo y glorioso nombre de Cristo. Y todos decimos amén y amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús.